Además, somos consecuentes con la normatividad internacional. Hay una gran coincidencia que la quiero mencionar entre las 73 medidas en contra de la trata de personas y la explotación sexual que se dio en el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Allí la recomendación 38 tiene que ver exactamente con lo que hemos puesto en marcha y de eso estoy seguro nos pueden hablar los representantes de la cooperación internacional. Y realmente lo que hay que hacer, y ese fue uno de los puntos que quedó claro desde el primer momento, era apuntarle a erradicar estos delitos desde la raíz del problema y a desincentivar la demanda de explotación sexual, así como se oye. Una premisa mayor que parte del supuesto que sin demanda no hay oferta y sin consumidores no hay negocio y no hay, por supuesto, explotación sexual. Y eso fue lo que constatamos en nuestro recorrido por todo el país, recogiendo la verdad de parte de la sociedad civil y de las víctimas, a quienes agradezco nuevamente. Esas eran realidades y verdades que solo ellas conocen por la opacidad, además, que ha gobernado en el pasado el manejo de estos temas en Colombia y la tolerancia que cada vez se vuelve más insoportable. No fueron pactos de papel, no fueron simple declaraciones de intenciones, sino que hay mucho para mostrar en el cumplimiento de los pactos. Fíjense ustedes, no solo por parte de las autoridades del sector público, sino además por parte de entes privados y de la sociedad civil que decidieron sumarse a estas iniciativas en 9 regiones diferentes de Colombia. Más de 200 actores de todos los sectores participaron en este esfuerzo. La sociedad civil, ya lo he dicho, los medios de comunicación, las instituciones públicas, los y las activistas de derechos humanos, la cooperación internacional, todos suscribieron este gran pacto liderado por la Procuraduría General de la Nación, que lo dejamos allí como constancia para la posteridad, no como letra muerta, sino como el punto de partida de acciones concretas que ya han comenzado a ejecutarse. Y los invito a que nos podamos beneficiar de este informe que va a ser presentado en el día de hoy, que trae esencialmente dos grandes líneas. Por una parte, el cumplimiento de las acciones a cargo de quienes se comprometieron con ellas y los retos y los desafíos hacia el futuro. Todo lo que supone además ajustes de toda naturaleza, ajustes que tienen que ver además con ese enfoque central que ya mencionaba y que está relacionado con focalizarse en el demandante de la explotación sexual por una parte y la dignidad de las víctimas. Todo esto se deriva además de ese principio fundamental que hoy aparece en todos los documentos constitucionales y que nosotros consagramos hace 30 años en la Constitución del 91, como todo el título de defensa, promoción y garantía de los derechos baja necesariamente, se desprende de la dignidad humana como el principio capital a la hora del cumplimiento de los fines del Estado. Y es así que eso nos debe llevar, como ya lo he mencionado, a ser mucho más activos, a promover precisamente las investigaciones en esta materia, que es una de las grandes recomendaciones que hace este informe. No quedarnos a la vera del camino esperando a que nos lleguen de oídas la situación de vulneración de los derechos de las víctimas, sino promoverlas, estimularlas, amplificar la voz, como ya lo he dicho, y aumentar la participación de las víctimas para no solo condenar, sino efectivamente perseguir este tipo de delincuencia. Y en todo esto quiero agradecer también, y fue fundamental, porque tener a UNICEF y a Naciones Unidas aquí de por medio, como la OEI, nos marcó la importancia de tener en cuenta las experiencias comparadas. Lo que nos va a contar ahora el ministro contra la explotación sexual de Suecia marca, por ejemplo, una política pública de un país que ha tenido éxito en estas materias y que tiene un compromiso global para contar cómo ha hecho lo que ha conseguido. De tal manera que ese cumplimiento de las acciones pactadas y de los retos es un elemento esencial. Yo quiero simplemente concluir mencionando unos 8 o 10 temas que me parecen fundamentales para esta discusión, que son los que inspiran además este informe tan importante. Primero, la necesidad de dejar a un lado la hipocresía, porque muchos han creído que combatiendo únicamente el más atroz y el peor de los delitos, que es la explotación sexual infantil, con eso está terminada la tarea. Muchos que se escandalizan
con el tema de la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes, pero que se quedan callados frente a la trata de personas y a la violación permanente de la dignidad de las mujeres en su mayoría y de los hombres en otros casos, que supone el aceptar la trata de personas como un fenómeno que puede implicar la complacencia para muchos sectores de la sociedad. Por eso hemos dicho que la clave de todo esto, la raíz del problema es defender la dignidad derivada de los compromisos y de las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades públicas. Por eso, además, el enfoque está centrado en las víctimas y en los sobrevivientes. El testimonio de nuestra colega argentina en esa materia es fundamental y aquí lo volveremos a oír y podemos oír exactamente cómo han sido los logros que se han conseguido en Argentina precisamente en este campo. Y todo eso además dentro de una cuestión que desde el punto de vista científico ha sido muy importante, porque yo quiero destacar que por primera vez se construyeron unos indicadores de carácter cuantitativo que van a ser la guía, como el termómetro de lo que vamos a hacer en esta materia, para ir evaluando además paulatinamente, después de considerar una línea de base, lo que vayamos consiguiendo como resultados. En tercer lugar, la invitación es que a estos delitos de trata de personas y explotación sexual, por supuesto que no sigan siendo ignorados en las investigaciones, no sigan siendo ajenos a la administración de justicia y no sigan siendo parte, digámoslo, marginal de las entidades competentes, en el caso particular de tantas en Colombia que tienen responsabilidades en esta materia. En este caso y particularmente en los temas de la explotación sexual infantil, porque esto es crimen organizado también, y el crimen organizado siempre está ligando unos fenómenos con otros, es muy importante de cambio. Y yo creo que sobre eso hay que ponerle todo el énfasis a este informe, porque ahí está señalada una batería de recomendaciones en este campo, que de alguna manera tiene, como se dice, que sacudir el escenario en este momento para darnos cuenta que por el camino por donde vamos no es el camino indicado para ganarle esta batalla a este tipo de criminalidad. Esa forma de abordar las violencias con algún grado de tolerancia, de separarlas, de discriminarlas, no parece, insisto, el sendero más adecuado para tener éxito en estas batallas, porque hay que entender cómo se cometen esos delitos y yo creo que en ese sentido el informe cumple una función trascendental. Las formas como operan las organizaciones, cómo se cruzan, cómo se lucran de la marginalidad, de la vulnerabilidad de tantas mujeres y hombres, en donde por supuesto la última consideración es el respeto por su dignidad. Cómo el despojo de toda dignidad de esas personas es lo que debe llevar precisamente a la acción de las autoridades en esta materia y por supuesto del sector privado, porque aquí hay unos elementos de carácter cultural, patriarcales y machistas tan enraizados en nuestra vida que evidentemente lo que hay que hacer, como se dice hoy en día, es desaprender de todo ese tipo de prácticas nocivas para el respeto de la dignidad de las personas. Porque al fin y al cabo, la vida y la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres no pueden ser moneda de cambio, no pueden ser objeto de compra, de venta, de manejo de los derechos como si estuvieran sometidos al tráfico mercantil. Eso es lo que hay que erradicar. Y por eso es tan importante la contribución que han hecho las víctimas a la definición de estos caminos. Yo quiero simplemente decirles para terminar que nos queda muchísimo por hacer, que esto es el punto de partida de una reflexión diferente de la forma como se venía tratando este tema en Colombia en el pasado. Esa es su gran novedad, ese es el gran componente de innovación que tiene el estudio, el informe que vamos a presentar en estos momentos. Dejemos que marchen las cosas en esa dirección de aquí en adelante, a ver si logramos cambiar las realidades. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de hacer respetar, como es la obligación de todos los funcionarios públicos y de los particulares, la dignidad de las víctimas. Hemos fabricado, lamentablemente, por la máquina de la guerra en Colombia, millones de víctimas. Estas víctimas de la explotación sexual han estado un poco a la vera del camino. Hasta ahora es que se ha venido ganando conciencia sobre la importancia de ser consistentes con el cumplimiento del mandato de la Constitución. Y repito, hay que desaprender, hay que acabar con esa tolerancia que es inexplicable frente a una serie de conductas que nos van a seguir llevando
esas nuevas transgresiones de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanas y ciudadanos. Luego, muchas gracias de nuevo a todos, a las víctimas, a la cooperación, y de aquí en adelante lo único que nos queda es ese compromiso con esas acciones futuras que están planteadas abiertamente en este informe que con orgullo hoy la Procuraduría General de la Nación le presenta al país. Muchísimas gracias.